¿Cómo estás? Espero que muy bien. Soy Judith González Pérez y en nombre de Sonos te doy la bienvenida. Hoy vamos a aprender cómo resolver el ejercicio de la sílaba directa. Para empezar, voy a retomar algunos puntos importantes del video explicativo de sílaba directa que también debes revisar y cuyo enlace está en la descripción de este video. El primer punto importante es que la vocal es el elemento indispensable de la sílaba y una sílaba puede estar formada por una sola vocal. La palabra alá tiene dos sílabas. La primera sílaba está formada por una sola vocal. Lo mismo pasa en las palabras eso, iglú, hola, ave. El segundo punto importante es que las consonantes unen sus sonidos al de las vocales que le siguen. Casa, capa, tela, muda. Cuando hay dos consonantes entre dos vocales, la primera se vinculará con la vocal que le antecede y la segunda con la vocal que le sigue. En carta hay una R y una T. El sonido de la R se pronuncia con el sonido de la vocal anterior y el de la T con el de la vocal que le sigue. Carta. Lo mismo ocurre con persa, balsa. Un tercer punto importante son los grupos consonánticos, es decir, la L y la R que se combinan con ciertas consonantes, como en blanca, cable, incluyo, dragón, trama, plagio, crinolina. En soportable tenemos el caso de dos consonantes que no forman grupo consonántico, R y T, y por tanto suenan con vocales diferentes. Y hay un grupo consonántico, B y L. La separación silábica es soportable. Lo mismo pasa en transitable. Como la N y la S no forman grupo consonántico, tendrán que ser repartidas entre las vocales anterior y la siguiente. La última sílaba sí contiene un grupo consonántico, B y L, por lo que la separación silábica es transitable. Recurre a la familiaridad que tienes con estas palabras para recordar los grupos consonánticos. Por nuestra experiencia como hablantes nativos del español, en este caso nunca separaríamos la B de la L. Tampoco formaríamos una sílaba solo con consonantes ni con combinaciones extrañas de los sonidos de consonantes. Imaginemos esta separación silábica. Tr, a, si, ta, bl, e. O tra, sp, ort, e. Como hablantes del español tenemos una ventaja. Podemos llevar a cabo una correcta separación silábica de las palabras debido a nuestro conocimiento de las vocales y de las consonantes. Entonces, a partir de estas tres ideas, podrás resolver cualquier estructura silábica. Basta una vocal para formar una sílaba. El sonido de la consonante se une al de la vocal que le sigue, y dos consonantes entre dos vocales reparten su sonido. Los grupos consonánticos reúnen el sonido de la L y la R con las consonantes B, C, D, F, G, P y T. Sonos nos presenta el ejercicio de esta manera. Nos pide que separemos las palabras en sílabas usando únicamente el guión corto y que las escribamos con minúsculas. Espíritu tiene dos consonantes entre la E y la I. En este caso, las consonantes se vinculan con la vocal que tienen más cerca. Se separa espíritu. La escribí a propósito sin acento para ver qué me dice Sonos en la retroalimentación. En República se presentan dos casos. Las consonantes que hacen sílaba con las vocales que le siguen, como re, pu y ca. Y la L, que forma grupo consonántico con la B. Ambas se juntan en una sílaba. República. En la palabra obsceno hay tres consonantes entre dos vocales.
Estas consonantes no son L ni R. Entonces, B y S se pegan a la primera vocal, que es O, y C forma sílaba con la vocal que le sigue, E. Ops, C, no. En carácter, hay dos consonantes juntas que no son L ni R, sino C y T, por lo que cada una de ellas hace sílaba con las vocales que tienen más cerca, carácter. Deliberadamente las separé con puntos para ver qué me dice Sonos en la retroalimentación. Uno se apega a la regla de que una consonante entre dos vocales se une a la vocal que le sigue. Uno. Pero separé un O para ver qué me dice Sonos en la retroalimentación. Principal se separa principal, pues cada consonante o grupo consonántico se agrupa con la vocal que le sigue. En descifrar están dos consonantes S y C, entre dos vocales, E e I. Entonces, la primera consonante se junta con la vocal que le antecede y la segunda consonante con la vocal que le sigue. También hay otras dos consonantes entre dos vocales, F y R, pero forman un grupo consonántico que se vincula con la vocal que le sigue. Descifrar. En últimas, hay dos consonantes, L y T, entre dos vocales, U e I. La L hace sílaba con la vocal que le antecede y la T con la vocal que le sigue. Últimas. Único se separa único, debido a que las vocales pueden ser sílaba, en este caso la U, y las consonantes se juntan con las vocales que le siguen. Lo mismo pasa con la palabra imagen. Imagen. Sonos te da esta retroalimentación. En primer lugar, aparece el número de un reporte que se ha enviado a tu correo. Este correo con el número de reporte es tu comprobante de que resolviste la actividad, por lo que será indispensable presentarlo para cualquier aclaración que quieras hacer sobre tu ejercicio. Además, podrás utilizar este reporte como un apunte para estudiar y repasar. En segundo lugar, aparecen estas columnas. En la primera está la palabra que tuviste que separar en sílabas. En la segunda aparece tu respuesta. En la tercera está la solución. Y en la cuarta, solo te dice si hiciste lo correcto o si cometiste un error. Espíritu se separa espíritu. Las consonantes S y P se juntan con las vocales más cercanas. Recordemos que no puse acento a la palabra. Sonos me dice, la separación silábica es correcta, pero tu respuesta incluye un error de acentuación. Es importante respetar la ortografía de las palabras. La separación de república es república. Las consonantes y el grupo consonántico B y L forman sílabas con las vocales que le siguen. Obsceno. Tenemos 3 consonantes entre 2 vocales. Como estas consonantes no son L ni R, las 2 primeras se pegan a la vocal anterior O y la última consonante a la vocal que le sigue E. Obsceno. En carácter, las consonantes C y T hacen sílaba con las vocales que tienen más cercanas. Carácter. Aquí separé con puntos y Sonos me dice, error en la identificación de la estructura directa de la sílaba. Hay que separar siempre con guiones. Uno se separa no, pero separé un O. Y Sonos me dice, error en la identificación de la estructura directa de la sílaba. En principal, cada consonante o grupo consonántico, en este caso D y R, se agrupa con la vocal que le sigue, principal. En descifrar, las dos consonantes S y C están entre 2 vocales, e I. La primera consonante se junta con la vocal anterior y la segunda consonante con la vocal posterior. Las otras 2 consonantes entre 2 vocales, F y R, forman un grupo consonántico que hace sílaba con la vocal que le sigue. Descifrar.
En últimas, hay dos consonantes entre dos vocales. La L hace sílaba con la U y la T con la I. Últimas. Único se separa único, pues las vocales pueden ser sílaba. Y las consonantes se juntan con las vocales que le siguen. Imagen también inicia con sílaba de una sola vocal. Y las consonantes se unen a las vocales que tienen más cerca. Te reitero 3 recomendaciones. Usa guiones para separar las sílabas. Escribe las palabras respetando las normas de la ortografía y verifica que hayas recibido el correo con tu reporte por si necesitaras una aclaración. Espero que te vaya muy bien en este ejercicio. En Sonos estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto.